Buen día, comunidad, les damos la bienvenida a la segunda rendición de cuentas del 2024 IDBIS Te Cuenta. Estamos con el director y fundador de nuestro instituto, Bernardo Camacho, quien nos va a comentar mucho más acerca de la experiencia en gestión de proyectos del Sistema General de Regalías del IDBIS. Doc, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo tengo que decirlo con mucha claridad en esta segunda rendición de cuentas del Sistema General de Regalías, que los recursos del Sistema General de Regalías, especialmente los recursos por asignación CTI, o lo que en el pasado se llamaba Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los recursos regionales o locales, han sido fundamentales y decisivos para el desarrollo científico de nuestro instituto y para poder impactar la salud pública de nuestra población. Nosotros fuimos el instituto en Colombia que ganó el primer proyecto del Sistema General de Regalías, con el cual se hizo la implementación del Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical, de una unidad de terapia celular que hoy es un referente latinoamericano en la vanguardia de las terapias avanzadas, especialmente para el tratamiento del cáncer. Y ese primer proyecto que aprobó el OCAT en el año 2012 y los recursos que nos fueron asignados fueron fundamentales para crear las capacidades técnicas, científicas y todos los desarrollos, la vinculación de investigadores, de doctorados, formación de investigadores, publicaciones científicas que hemos hecho durante estos años y que hoy han consolidado nuestro Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDBIS, como un centro de investigación biomédica reconocido por MinCiencias y que se ha convertido, repito, específicamente en el campo de las terapias avanzadas, terapia celular, terapia génica, ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, en general la inmunoterapia, en un referente ya latinoamericano con el cual nos podemos relacionar con centros del mundo y estamos a puertas de empezar a producir unos resultados que van a impactar de manera significativa el tratamiento de pacientes con enfermedades como el cáncer, específicamente las leucemias, unos tipos de leucemia y el mieloma múltiple, y otros desarrollos científicos de los cuales los gerentes de los proyectos, cada uno hará su presentación. En realidad, lo que ha sucedido con los recursos de regalías es que, siendo parte de la Secretaría Distrital de Salud, en lo que llamábamos el Hemocentro Distrital, nosotros formulamos 3 proyectos iniciales. Hoy la rendición de cuentas no es sobre ellos, pero esos 3 proyectos, por un monto alrededor de 53.000 millones de pesos, los resultados se han visto. Por ejemplo, han sido trasplantados 87 niños en Colombia con enfermedades hematológicas graves, leucemias, linfomas, inmunodeficiencias congénitas, aplasia medular y síndromes metabólicos en niños, especialmente en el Hospital Fundación OMI. Se creó la infraestructura más moderna y avanzada, como la Sala Blanca, que hoy es la base científica fundamental, la infraestructura científica fundamental para continuar todo el desarrollo de las terapias avanzadas. Después hubo otros dos desarrollos de proyectos que complementaron este primero, incluyendo un registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas, con el cual se amplía las posibilidades de que más colombianos tengan acceso a los trasplantes sin necesidad, como ocurría en el pasado, de tener que importar, en el caso, por ejemplo, del cordón, los cordones de otros países. Pero la rendición de cuentas de la que se va a hacer en esta sesión, el informe en cabeza de cada uno de los gerentes, corresponde a 4 proyectos, de los cuales uno ya hicimos la rendición de cuentas en días pasados en la Universidad del Rosario, que es el proyecto de apropiación social del conocimiento para la creación de una cultura científica, hábitos de vida saludable, especialmente los jóvenes, orientado fundamentalmente también a poder obtener una base de donantes de sangre, de tejidos, de células,
que es importante dentro de la dinámica de la prestación de servicios científicos a la población. Pero hoy se va a hacer alusión a 3 proyectos de gran significancia que suman alrededor de unos 23.000 millones de pesos, y cada uno de los gerentes de los 3 proyectos. El primer proyecto se denomina Desarrollo de un programa de producción biofarmacéutica y medicina personalizada para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas de alto impacto en salud pública en Bogotá, región Bogotá. Estos recursos fueron obtenidos de recursos regionales o locales, o sea, de LOCAT regional, y en la anterior administración, y están en desarrollo este primer proyecto que será presentado por su gerente, el doctor Gustavo Salguero. Este primer proyecto fortalece toda la línea que hemos trabajado en el campo de las terapias avanzadas para estar próximos a hacer la infusión y la viabilidad científica de un tratamiento que hoy está en la frontera del conocimiento, como se llama la terapia de células CAR-T, que consiste en pacientes que tienen unos tipos de leucemia, específicamente leucemia linfoide aguda, tomar los linfocitos de estos pacientes, los linfocitos de estos pacientes, y a través de un trabajo científico de genética se le incorpora a esa célula una información que luego, expandida por millones de estas células y reinfundidas al paciente, van a atacar las células malignas en este caso. Eso es un proyecto, repito, de gran importancia científica, que ya en algunos países los CAR-T comerciales están viabilizados, y aquí estamos en desarrollo de lo que se ha dado a llamar, tomando en el modelo del ejemplo español, los CAR-T académicos. La ventaja económica es enorme, la soberanía sanitaria es enorme, y el desarrollo científico para el país es enorme con este proyecto. Luego se va a presentar el tema de productos de terapia tisular basados en aloinjertos frescos, también un proyecto que se elaboró en el Banco de Tejidos, que es un banco de referencia y modelo en América Latina. Nuestro banco de tejidos de piel, membrana amniótica, dermis celular, córneas, tejido osteomuscular. Este es un proyecto del área de tejido osteomuscular. Y se va a presentar también, de manera muy significativa, otro proyecto que está en desarrollo, la implementación de un modelo operacional, o mejor, de un registro para la gestión integral de donantes de grupos sanguíneos raros con propósitos clínicos y terapéuticos en Bogotá. Hay personas que por razones genéticas tienen algunas características en sus glóbulos rojos, en su sangre, que hace difícil al momento de requerir una transfusión poderlos compatibilizar si no se hace el estudio genético determinado, que es lo que se desarrolla en este proyecto. En síntesis, estos 3 proyectos que serán presentados, repito, por sus gerentes a continuación, están en la línea, primero, de fortalecer la soberanía biotecnológica y, si se quiere, biofarmacéutica en nuestro país, algo que es muy importante, es decir, romper un poco la dependencia tecnológica y generar nuestras propias capacidades de investigación científica al servicio del desarrollo de nuestro país. Favorece el sistema de salud, ¿sí? Favorece el desarrollo científico, porque cada vez que se desarrolla un proyecto de estos, se legitima el avance científico que hace un instituto como el nuestro, que, repito, es reconocido como un instituto de MinCiencia, por MinCiencias, y que además cuenta en estos temas de los que estoy hablando con un grupo A1 de investigación, que es el top de los grupos de investigación. Eso está correlacionado con un staff de cerca de 60 investigadores, varios doctorados, varios maestrías en ciencias y todo un equipo científico que desarrolla estos proyectos. Es de mucho interés poder presentar estos en momentos en que hay una crisis relacionada con cuál es la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías, y especialmente en el campo científico. Creo que lo que nosotros mostramos es de toda la validez
de presentarle a la comunidad científica, a la población, a los usuarios, qué se hace con los recursos de los colombianos, en este caso los recursos del sistema de regalías, y cómo se ponen al servicio del desarrollo científico del país, del progreso y bienestar de la sociedad y, por qué no, también del desarrollo económico para nuestra nación. Así es, así continúa la rendición de cuentas del IDBIS, donde le contamos a nuestra comunidad qué está ocurriendo, qué se está desarrollando desde la investigación y desde los servicios que tenemos con nuestra comunidad. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios que están viendo actualmente en este video. Le damos las gracias a nuestra comunidad por acompañarnos en esta sesión en donde vamos a hablar mucho más del Sistema General de Regalías, de los proyectos que estamos realizando desde el IDBIS. Ahora vamos a hablar específicamente del proyecto Desarrollo de Productos de Terapia Tisular basados en aloinjertos frescos para el tratamiento de pacientes con patologías osteocondrales en Bogotá, región Bogotá. BEPIN 016. Estamos con nuestra gerente de proyecto, doctora Astrid Malagón. Doc, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo de este proyecto y qué significa esto que acabamos de decir pues, para la comunidad. Vale, pues muchísimas gracias. Este espacio es muy importante para comentarle a la comunidad, pues precisamente cómo estamos llevando a cabo este proyecto. Importante resaltar que siempre tenemos pues un equipo que nos apoya en todos estos procesos, que es la parte de apoyo a la supervisión, como lo vemos acá. Está pues siempre direccionados por el doctor Bernardo Camacho, gestor y director del instituto. En mi caso, como tú lo mencionabas, soy la gerente de proyecto, también el investigador principal, que es el doctor Gabriel Fletcher, que es también director médico de tejido osteomuscular de nuestro banco de tejidos, y pues como ven, las personas que mencionaba dan apoyo importante a toda la ejecución, planificación y seguimiento a este proyecto, que es la parte pues de apoyo a la supervisión, pero también un grupo importante del instituto que es de gestión de la investigación. Importante pues hacer un pequeño contexto de en dónde se enmarca este proyecto, pues comentarle a la comunidad que este proyecto surge de nuestra área del Banco Distrital de Tejidos ICBIS, que es un banco que realiza selección de donantes, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de tejidos humanos con fines de implante. Somos un banco multitejidos. El anterior, por favor, que actualmente tiene disponibilidad de córneas, escleras, piel, dermis celular, membrana amniótica y huesos y tendones, que es precisamente en donde se enmarca nuestro proyecto. Las imágenes que vemos pues son infraestructura de nuestro banco. Somos un banco con una trayectoria ya de 14 años, certificado por INVIMA en buenas prácticas, precisamente para todo el procesamiento de los tejidos de manera segura, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y actualmente pues somos un banco de referencia para América Latina. Siguiente. En cuanto ya a nuestras generalidades del proyecto de inversión del que vamos a hablar hoy, pues desde el Banco de Tejidos detectamos una necesidad y una, digamos, patología recurrente en la población tanto de Bogotá como de Colombia, que son las patologías osteocondrales. Son aquellas que se producen por una lesión del cartílago articular y que producen las llamadas artrosis, que producen dolor, incapacidad y demás. Estas pueden generarse por causas como degenerativas, traumáticas, infecciosas, autoinmunes. Actualmente en Colombia existe una población de más de 1 millón de personas afectadas, la mayoría de ellas de edad productiva, muchos también de edad adulta, y a esa población es la que pretendemos dar una solución alternativa de tratamiento con nuestro proyecto. Las opciones actuales que existen en el mercado para el tratamiento son pues médicas para minimizar el dolor, también reemplazo de prótesis, ya intervenciones quirúrgicas y otras de fijación, pero ninguna de ellas actualmente logra modificar precisamente la historia natural de la enfermedad y se requieren múltiples intervenciones. Lo que nosotros pretendemos y nuestro objetivo es desarrollar un producto de terapia tisular basado en aloinjertos frescos para el tratamiento de estos pacientes que permita que se logre con mayor éxito, efectividad y mejorar la calidad de vida de los pacientes al finalizar con el producto de nuestra investigación. Siguiente.
Los objetivos pues, generales están en generar un protocolo de manufactura de productos de terapia tisular basados en aloinjertos frescos para el tratamiento de estas patologías que ya comenté. Y lo segundo y muy importante es fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas y del recurso humano de nuestro banco y del instituto en general para precisamente lograr estrategias biotecnológicas aplicadas a desarrollo de nuevos métodos de preservación tisular orientados precisamente a tratar las patologías osteocondrales de la población impactada que ya mencionamos. Siguiente. Entre las actividades generales de nuestro proyecto, pues está siempre muy bien planificado. Importante resaltar que todos estos proyectos del Sistema General de Regalías hacen un seguimiento importante a la gestión, a la planificación, muy detallado. Tenemos una plataforma en la que está toda la planificación del proyecto y que se sigue paso a paso para que sea muy exacto y muy estricto el cumplimiento de los recursos y la ejecución que precisamente nos da el sistema. Entonces, en la primera etapa, pues tenemos todo un tema de referenciación de nuevas alternativas, el proceso de validación ya en nuestro banco de esos tejidos que vamos a trasladar para hacer la terapia nueva, el desarrollo de informes de validación que correspondan al procesamiento y preservación que estamos precisamente planificando, también realizar al final del ejercicio la protección de todos esos datos y resultados como propiedad intelectual y también pretendemos, pues algo innovador es introducir nuevas estrategias de digitalización de los tejidos osteocondrales para tener al final de nuestro proyecto precisamente a disposición de los especialistas un diseño de una biblioteca virtual donde van a poder acceder a los tejidos en 3D y precisamente mirar cuál es la mejor opción para el tratamiento de su paciente a intervenir. Eso es como lo esencial. Ya para la segunda etapa, pues será por supuesto el diseño y elaboración de los documentos finales, la entrega del producto final que pretendemos, capacitación al personal, que es una parte también muy importante de los recursos que nos entrega el sistema, y la elaboración de las estrategias de divulgación y socialización, tanto de los especialistas que van a hacer uso de esta nueva tecnología para el tratamiento de los pacientes mencionados, como de la comunidad en general. Siguiente. El objetivo entonces ya específico de nuestro proyecto es desarrollar un producto de terapia tisular basado en aloinjertos frescos, como ya lo comentamos, para el tratamiento de pacientes con patologías osteocondrales en Bogotá. El impacto o el alcance es desarrollar una terapia tisular de aloinjertos frescos y una guía para el manejo de esos aloinjertos en Bogotá, región Bogotá. Como mencionábamos, el impacto puede ser incluso hasta 1 millón de pacientes, debido a que ya lo mencionábamos, pues están sobre todo en la población individuos de 18 a 49 años y muchos de edad adulta, que no pueden ser solo incluso en Bogotá, sino a nivel regional y nacional. Siguiente. En cuanto a los hitos de nuestro proyecto, pues está la publicación del acuerdo que fue dado el 24 de febrero del 2023, luego la migración del proyecto, como les comenté, a la plataforma GESPROI, la asignación presupuestal que fue ya en marzo del 2023, iniciar ya todo nuestro tema precontractual que sucedió ya en junio del 2023, con lo cual ya llevamos un año pues, de ejecución de todos estos recursos y la planificación va pues, perfectamente de acuerdo a lo que se planificó y se ejecutó en GESPROI. Y pues una audiencia de rendición de cuentas que es la que estamos en curso en este momento. Siguiente. Los datos ya del proyecto, pues el valor total del proyecto es de 4.560.191.859. La fecha de inicio fue en junio del 2023. Se estima que la fecha de terminación sea para el mayo de 2026 y el cierre del proyecto en noviembre del 2026. Siguiente. Estos ya son unos datos pues, específicos en cuanto a la ejecución de la parte financiera, que también da apoyo, por supuesto, a toda la ejecución del proyecto. Encontramos que se ha comprometido más del 32% de la fuente general de regalías. De ese valor comprometido ya se ha pagado el 68%. ¿En qué se ha invertido hasta este momento? Pues principalmente en el personal, contratistas, en insumos y reactivos absolutamente necesarios para desarrollar esta tecnología, equipos y software que también han fortalecido pues el banco, protección y divulgación que será al final del proyecto, como lo mencioné, otros servicios tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proyecto y también pues otros temas importantes de referenciaciones y demás. Hoy en día, el recurso del Sistema General de Regalías fue de 4.027.601.000, la contrapartida fue de 532.590.512 para un total del proyecto de 4.560.191.859.
En la actualidad, pues llevamos a cabo 37 procesos de contratación ya adjudicados por medio del proyecto, 11 de procesos de prestación de servicios para el personal que apoya toda la parte del proyecto que ya vimos, pues está desde la obtención del tejido, procesamiento, control de calidad, validación, etcétera. Y más de 25 contratos de bienes y servicios, de los cuales 15 ya están culminados y 10 están en curso para la ejecución del proyecto. Y esto es pues básicamente lo que tiene que ver con el proyecto en curso de regalías. Muchas gracias, doctora Astrid. A continuación vamos a hablar de los siguientes 2 proyectos que nos quedan, que ya tiene que ver con terapias avanzadas, y por otro lado el registro de donantes únicos, en donde vamos a hablar de esas características poco comunes que pueden tener algunas personas en su sangre y que puede complicar también sus transfusiones. Doc, nos veremos en un momento para hablar de las preguntas que ya tiene el público. Perfecto. Así que todo lo que quieran comentar, por favor, ingresarlo en la caja de comentarios. Igualmente, algunas de las preguntas serán respondidas de inmediato a través de nuestros canales. Estamos en el canal de YouTube del IDBIS. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestra rendición de cuentas IDBIS Te Cuenta, conectando con nuestra comunidad, contándole acerca de nuestros desarrollos científicos, nuestra investigación y, por supuesto, nuestros servicios. Ahora vamos a hablar de un proyecto cuyo nombre es Implementación de un modelo operacional para la gestión integral de donantes con grupos sanguíneos raros con propósitos clínicos y terapéuticos en Bogotá, BEPIN 001. Estamos hablando con su gerente de proyecto, Paula Gaviria. Pau, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo de este proyecto. Gracias, Dani. Y vemos que ese título es como un poco largo, ¿no? En resumen, lo que nosotros queremos crear es una comunidad de donantes fidelizados, pero que tienen unas características tan únicas que representan la alternativa de transfusión de esos pacientes que tienen sus mismas características. ¿Y cuáles son esas características? Que tienen un grupo sanguíneo que está presente en muy pocas personas en el mundo. De ahí la relevancia de que en Colombia tengamos una estrategia local para garantizar la oportunidad de la transfusión de estos pacientes. Comprendo. Es decir, imaginemos que aquí tenemos 100 personas en este lugar y una sola persona tiene un grupo sanguíneo poco común. Esa persona, ¿cuál es la gran dificultad de esa persona? Si su mundo fuera solo de esas 100 personas, ¿cuál sería la gran dificultad si ocurre algo? ¿Cómo funciona eso? Ahí tenemos 2 perspectivas, Dani. O sea, lo primero es que esos grupos sanguíneos poco comunes, aunque tener una persona en 100 es un reto para nosotros desde el banco de sangre para garantizar su transfusión, esa persona podría tener alternativa. Okay. Un reto más grande es, imaginémonos que en este lugar no hay 100 personas, sino hay 1000 o hay 10.000. Okay. Y dentro de ellos hay uno que tiene un fenotipo poco común. El problema es, si estamos 1000 o 10.000 y encontramos solamente una persona, y es este paciente, la dificultad vendría, como tú mencionas, cuando necesitamos transfundirla, porque es poco probable que en un inventario tengamos, en un banco de sangre, tengamos 1000 o 10.000 unidades para empezar a buscar al azar. Y por eso es que necesitamos tener esos donantes, primero, identificados, fidelizados y que sean muy conscientes de que representan la única alternativa de transfusión de estos pacientes. ¿Por qué es importante la transfusión, Dani? Porque alrededor de muchísimas décadas la transfusión ha sido soporte para muchas patologías. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente desde los 0 hasta más de los 65 años de cualquier patología puede requerir una transfusión, 1, para salvar su vida o 2, para mejorar sus condiciones clínicas. Okay. Eso quiere decir, digamos que en resumidas cuentas, imaginemos que pudiéramos ponerle un listón o una identificación a esa persona que tiene un fenotipo. Tú te estás encargando de eso, identificar a esas personas y poder ponerles esa identificación, ese check para poder decir, bueno, el día en que Juan, que vive hoy en Bogotá y tiene una característica específica, necesite una transfusión, pues va a poder tener la transfusión de Pedro, que tiene el mismo listón. Eso es como en resumen. Exactamente, okay. Es tener una comunidad de esos donantes altruistas que conocen las características de su grupo sanguíneo y en el momento que nosotros desde el ICBIS requiramos una donación suya, puedan acudir de manera oportuna a realizar la donación para este paciente o también puedan entrar
llegar a un protocolo de donación de unidades que nos permitan criopreservarlas, y vamos a hablar mucho más adelante de esto. Buenísimo, Pau. Creo que ya eso queda mucho más claro, que esta es una de las dudas principales cuando por lo general en redes sociales recibimos las preguntas, ¿no? Que hacemos una publicación respecto a este tema y la gente dice, oye, ¿cómo sé si yo soy de un fenotipo? Bueno, mira, eso vamos a abordarlo. Vamos a abordarlo más adelante, pero es mucho más complejo que solo ser, por ejemplo, negativo, ¿no? Entonces ya con este contexto ya podemos dar una mejor explicación a la comunidad. Bueno, para hacer esta presentación, Dani, vamos a hacer como un recorrido para conocer qué es el proyecto, qué hemos ejecutado financieramente, algunas de las actividades de manera muy general, porque para poder estructurar estos proyectos debemos hacernos varias preguntas claves. Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los pasos para cumplir esos objetivos? ¿Y cuáles son todos esos recursos, no solamente financieros que a veces pensamos, sino alrededor de las personas, de la infraestructura que permiten garantizar cumplir con éxito y de manera eficiente todas estas actividades que nos proponemos para lograr ese objetivo grande, que es el de tener un registro de donantes únicos? Por ello, entonces, dentro de esta primera parte les voy a contar un poquito de cuáles son las generalidades del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo lograr identificar esos donantes con fenotipos poco comunes, que normalmente los llamamos fenotipos raros, pero es una etiqueta que de pronto no nos gusta ponerle a los donantes porque ellos no son raros. Lo que pasa es que tienen una característica única en su sangre que les va a permitir salvar a otras personas con una característica o con un grupo sanguíneo igual a ellos. Este proyecto tiene un presupuesto aproximadamente de 7.700 millones de pesos que están financiados por el Sistema General de Regalías. Este proyecto está financiado por la asignación directa del distrito y obviamente hay unos recursos que van por el Sistema General de Regalías, pero también el ICVIS tiene una parte importante con algo que llamamos las contrapartidas. Esta contrapartida es alrededor de 2.000 millones de pesos, que está constituida en personal, en infraestructura y en todas las capacidades que hemos construido a lo largo de los años para poder ejecutar este proyecto. Comprendo, es decir, ya hay unos recursos establecidos con los cuales se puede desarrollar esta comunidad que tiene muchas dificultades, me imagino. Es decir, lo que decimos, tenemos 10.000 personas, ¿cómo hacemos para identificar a una persona antes de que le pase algo? Claro. Y asumo que este es el reto, ¿no? ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras hacer esa identificación a través de eso? Es lo que vamos a ver ahorita como en esa descripción de la metodología, y por ello vamos a ver que necesitamos tener una serie de pasos para lograr tener esa comunidad de donantes. Entonces, dentro de las primeras, como vamos a ver acá en esta diapositiva, la siguiente por favor, es que nosotros tenemos un alcance, y es que normalmente estas pruebas no se realizan en todos los donantes de sangre, y por eso son tan claves estos recursos del Sistema General de Regalías, porque nos permiten contar con un presupuesto disponible para realizar pruebas adicionales, Dani, que no se realizan normalmente en los donantes de sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que en detalle vamos a tomar 9.000 donantes de nuestro banco distrital de sangre y vamos a caracterizarlos para conocer esas otras particularidades de sus sistemas de grupo sanguíneo que normalmente no conocemos. El objetivo es que de estos 9.000 donantes, vamos a ver más adelante, hacemos unas pruebas muy específicas de laboratorio para caracterizarlos y poder decir, tú eres un donante único. Lo siguiente es que a partir de ese donante, cada uno de los donantes que identifiquemos va a ser parte de un registro. Y acá importante, el registro del que estamos hablando no es una base de datos. A veces pensamos registro, una base de datos de Excel con nombres. No, lo que estamos hablando es un manejo integral de ese donante que, como les mencionaba, él conoce sus características, está sensibilizado, está fidelizado. En el momento que el programa requiera una transfusión, él puede acudir a nosotros. Pero además vamos a hacerle un proceso de sensibilización en hábitos de vida saludable, porque nada nos garantiza que ese donante que hoy hemos identificado, todas las veces que nosotros lo llamemos, pueda donar. También vamos a obtener una serie de productos biológicos que son muy importantes para el laboratorio, y tal vez el hito más significativo es contar con unidades criopreservadas, que al final les vamos a contar por qué representa una alternativa muy importante para los pacientes con fenotipos poco comunes. Ok, en resumen,
estamos hablando de muchos pasos. En realidad tiene una gran dificultad encontrar a estos donantes. ¿Cómo es el proceso de las pruebas? Es decir, en general, cuando tú estás en el laboratorio con tu equipo, ¿qué significa hacer estas pruebas? ¿Cómo se podría imaginar las personas qué significa hacer esto? Yo creo que antes, Dani, de pensar en las pruebas, necesitamos abordar esta primer diapositiva que habla de uno de los primeros pasos, y es que antes de pensar en vamos a hacer pruebas, este es un programa que es pionero en Colombia, pero programas similares existen en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que otros países muchos años antes que nosotros han buscado y han visto la necesidad de tener programas de este tipo. Y como este es el primero en Colombia, por ello necesitamos capacitar y vincular a talento humano que pueda desarrollar todas estas actividades. Entonces, antes de hablar de las pruebas, necesitamos identificar esos profesionales en ciencias de la salud que puedan desempeñar las actividades operativas de investigación y de ejecución de las pruebas de laboratorio. Por ello, con los recursos del Sistema General de Regalías, hemos logrado hacer la contratación de 5 profesionales que están realizando distintas actividades del proyecto. Okay. Además, no solamente son esas personas que están en la parte operativa, sino también hay un trasfondo administrativo que permita garantizar una ejecución eficiente de los recursos. Entonces vamos a ver en esta parte de la ejecución financiera qué es lo que nos ha permitido esa primera etapa del proyecto. En ese caso, digamos que tenemos como primero necesitamos vincular ese personal, y este es como un resumen de la ejecución. Tenemos primero que ya hablábamos que el proyecto está aproximadamente en 7.700 millones de pesos, vamos en un avance físico del 2.53%, y esto se debe a que el proyecto inició hasta ahora en febrero del 2024, entonces estamos en una etapa muy temprana de la ejecución. Tenemos un avance financiero del 1.02% y ahí podemos ver el resumen de cada uno de los valores que hemos ejecutado. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos que dentro de eso tenemos la vinculación y la capacitación de talento humano, Dani, y por ello esos 5 profesionales han sido entrenados en actividades científicas, logísticas y técnicas para garantizar que ese objetivo más adelante de encontrar los donantes con fenotipos poco comunes se cumpla. Okay. Como en Colombia es el primer proyecto, pues necesitábamos personal que supiera qué hacer, cómo hacerlo y cómo hacerlo de la manera más eficiente. Y por ello hemos recibido varias capacitaciones, entrenamientos y además una supervisión muy estricta de los contratos y las actividades que llevamos a cabo. Ok, es decir, no es como llegar a hacer las pruebas de inmediato, entonces. Al final es, primero, tener el conocimiento y los procesos bien detallados, todo listo para después pasar a ese paso más operativo. Exacto, entonces esto nos habla de la importancia de tener unas capacidades administrativas, logísticas y técnicas. Antes de hablar voy a buscar un donante único. Claro. Debemos generar unas condiciones para poder encontrarlos. La siguiente, por favor. También dentro de estos objetivos es que necesitamos tener información de qué ha pasado en Colombia al respecto de este tema de fenotipos poco comunes. ¿Por qué? Porque han habido casos muy significativos, Dani, en todo el país, pero esos casos han estado aislados, algunos han sido documentados, pero no tenemos algo muy importante que es lo que nosotros llamamos la línea de base. Okay. La línea de base es contar con toda esa información de los casos, cómo han sucedido, qué ha pasado con estos pacientes, han podido ser transfundidos de manera oportuna o no. Y este también es un gran vacío del conocimiento que este proyecto va a poder cubrir. Y es poder dejar esas bases científicas de información robusta y documentada para que cualquier persona en el país o en el mundo pueda saber qué ha pasado en torno a los fenotipos poco comunes. Y por ello también tenemos la inversión en adquisiciones de distintos equipos, revisiones científicas de la literatura, porque como tú bien mencionabas, no es solamente realizar la prueba, hay un conocimiento técnico necesario para saber cómo hacer bien las cosas. Ok. Es decir, en esa etapa es donde estás actualmente en el proyecto. Ya empezamos a realizar otras cosas. Ajá. La siguiente, por favor, que ya van más encaminadas justamente a eso que tú mencionabas. Lo siguiente es, ya tenemos el personal, las capacidades y unas condiciones que nos permiten realizar pruebas.
pero a pesar de que el instituto cuenta con un laboratorio de referencia, hay otras técnicas que actualmente no están implementadas en Colombia y por ello también necesitamos hacer una dotación de equipos. Y el Sistema General de Regalías nos ha permitido adquirir equipos que son esenciales en esta búsqueda, no solamente de los donantes, sino de los pacientes. Entonces, como vemos en esta diapositiva, tal vez para todos no es muy familiar, pero son equipos de laboratorio que nos ayudan a hacer pruebas moleculares, a hacer pruebas de laboratorio con el objetivo de caracterizar los donantes y ver de ellos quién tiene un fenotipo poco común. Lo siguiente es que también, ahora sí vamos a hablar de las pruebas, Dani, estamos en una etapa en la cual no solamente es ir a hacer la prueba, necesitamos reactivos para poder hacerlos. Equipos y reactivos, ya tenemos dos elementos clave y por ello dentro de esta gestión también tenemos esos contratos de suministro para adquirir todos esos reactivos que son utilizados en las pruebas que tú mencionas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Adquirir una serie de reactivos que normalmente no son de rutina, poder hacer la importación, esto lo hacemos a través de una contratación transparente, a través de la publicación de todos estos procesos en el SECOP, para garantizar que vamos a contratar digamos que con los proveedores que cuentan con los reactivos de mejor calidad y a un mejor costo. Después de todo esto viene validar esas pruebas y saber que esos reactivos funcionan, que nos van a permitir identificar esos donantes con estas características y todo esto se va a documentar. Esto implica que estamos haciendo procedimientos instructivos y documentando todas esas actividades esenciales para la búsqueda e identificación de donantes. Y otro punto, Dani, como no tenemos una línea de base, muchos de nuestros médicos o nuestros clínicos a veces no saben cómo identificar un paciente con fenotipo poco común, cómo abordarlo y también estamos en una estrategia de entrenamiento, de educación para que los hematólogos puedan saber cómo abordar estas situaciones clínicas tan retadoras. Comprendo. Es decir, el proyecto no solo va dirigido a la población en general, sino como a hablar con esos donantes. Entiendo yo que en algún momento se tiene que sensibilizar a este donante y explicarle la importancia, sino que además está sensibilizando al profesional. Exacto. ¿Qué significa esto? Y claro, pues no es algo del día a día, pues que la persona pueda saber qué hacer si tiene un caso similar. Eso es importante porque nosotros podemos tener un paciente con un fenotipo poco común, pero como es tan raro, pueden haber situaciones en las que el médico tratante no sabe qué hacer. Claro. O aún tiene la sospecha de que tiene un fenotipo poco común este paciente, pero no sabe cómo confirmarlo, cómo va a transfundirlo, cuál va a ser el protocolo de tratamiento y por ello es que en este proyecto del Sistema General de Regalías hablamos de un manejo integral y ese manejo integral no solamente es identificar al paciente, sino atacar los distintos puntos que articulan un proceso de transfusión de un paciente con estas características. Comprendo, es decir, ya tienes estás estableciendo en general el mapa con el cual puede funcionar este proyecto que es nuevo en el país, que ya funciona en otros países, pero ¿cómo sería el mapa específicamente acá? Yo creo que esa es la mejor descripción, es definir la hoja de ruta para poder manejar de manera oportuna, equitativa y segura a ese paciente que tiene esas características y detrás de esa atención necesitamos tener esos donantes y unas capacidades locales en Colombia para atender el caso de manera integral. Excelente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto nos habla un poco, esto ya es muy técnico, pero ustedes van a darse cuenta, hay un resumen y nos quita un poco el mito de que nosotros solo somos A, B u O. En este pantallazo ustedes se van a dar cuenta, este donante que estamos viendo ahí es B positivo, pero tiene un poco de letras y una descripción muy grande. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Entrar a ese detalle, que todo eso que ustedes están viendo ahí son esas características que son como un rompecabezas y forman el grupo sanguíneo de un donante y con esas actividades de laboratorio que les estamos contando podemos identificar donantes de estas características y ese es el trabajo de laboratorio que ya hemos hecho.
Producto de todas estas actividades de laboratorio hemos podido ya identificar el primer donante con una característica probablemente única que va a requerir otros pasos de laboratorio y otras estrategias de abordaje social para saber si él verdaderamente puede ser considerado un donante único. Ok. La siguiente, por favor. Y acá viene algo que tú me preguntabas, ¿cómo se realizan las pruebas? Sí. Pues para poder realizar todas estas pruebas vamos a ver todos estos reactivos que son necesarios y que nos permiten definir de manera contundente cuál es el grupo sanguíneo de un individuo. Y en función de esos resultados determinar si es un donante, que es muy importante, porque cualquier donación es importante para los bancos de sangre, o por el otro lado es una donación única que estará destinada a un paciente con un fenotipo único. La siguiente. Vamos a ver todos estos, todo esto ha permitido o ha podido ser adquirido a través de los sistemas de los recursos del Sistema General de Regalías. Las siguientes. Todo esto entonces nos permite garantizar que tenemos insumos y reactivos suficientes para poder identificar y caracterizar a estos donantes. La siguiente, por favor. También dentro de esta parte hay muchas cosas que actualmente o procedimientos que no están implementados en Colombia. ¿Por qué? Porque no teníamos los equipos, porque no teníamos la infraestructura y por ello este proyecto resulta ser relevante para poder generar todas esas condiciones locales. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que ustedes están viendo acá son estandarizaciones que estamos haciendo en el laboratorio de la Unidad de Inmunematología Avanzada y en resumidas cuentas nos van a permitir desarrollar de manera locales muchos estudios que antes podían requerir la importación el envío a laboratorios de referencia internacionales. ¿Eso qué implica? Que vamos a disminuir los tiempos, los costos y vamos a mejorar la oportunidad de la emisión de resultados alrededor de tanto los donantes como los pacientes. Al final, eso tiene mucho que ver con lo que nos hablaba el doctor Camacho al inicio, ¿no? Poder tener las capacidades aquí mismo, tenerlo al alcance, digamos así, de nuestras manos. Esto, digamos que muestra que si hacemos estos desarrollos, no solo es la oportunidad para el paciente, sino que ya teniendo esa hoja de ruta, pues ya tienes la capacidad, ya te sientes con la posibilidad de hacerlo, de no depender, por ejemplo, de otros países, no depender solamente de ellos. Claro, es un recurso, pero si tienes el recurso aquí adentro, pues por Creo supuesto va a ser que una ahí ayuda. tocas un punto clave, Dani. O sea, en el tema de fenotipos poco comunes hay una comunidad y una red global de profesionales, de bancos de sangre, de programas muy parecidos a lo que nosotros queremos desarrollar, que están dispuestos a brindar soluciones en el momento que cualquier paciente en cualquier lugar del mundo lo requiera. ¿Cuál es el problema? Que en muchas situaciones clínicas un paciente no puede esperar a que enviemos una muestra a un laboratorio internacional o que a un programa de donantes con fenotipos raros internacionales pueda enviarnos una unidad para la transfusión de un paciente. De ahí que estamos hablando de un acceso oportuno, equitativo para los pacientes de Colombia. Pero ahí hay otra arista, también pacientes colombianos que se encuentren en otras partes del mundo y que no encuentren sangre en sus países donde se encuentran residiendo, puedan tener una alternativa a través de las estrategias que estamos buscando en nuestro programa. La siguiente, Buenísimo. por favor. También tenemos ese objetivo grande que es como el último, el de establecer el registro, y para ello pues también necesitamos unas herramientas tecnológicas y por ello el sistema ha permitido la financiación de computadores. Hemos realizado unos comités de seguimiento muy estrictos para garantizar el cumplimiento de toda la inversión y de los procesos y las metas que nos hemos planteado, pero hay otro punto que es clave y es hacer esa divulgación en redes sociales, en medios tradicionales, porque este tema es poco conocido en la comunidad y otro de los puntos que queremos reforzar es que este tema de fenotipos poco comunes pues debería tener un conocimiento, así sea muy básico, ya sea en la ama de casa, en el estudiante, en el profesional técnico, en los médicos, y por ello estamos apuntando a distintas estrategias de divulgación para garantizar ese propósito. Buenísimo, además que ya genera de por sí en algunas personas que han necesitado en algún momento curiosidad entre sus familias, ¿no? Empiezas a preguntarte, bueno, ¿y si a mí me pasa?
no sé, mi primo tenía un grupo sanguíneo y casi que no le logran hacer la transfusión y eso fue un montón de cosas. La pregunta de las personas en general y que en algún momento va a estar en la opinión pública seguramente es eso. ¿Qué pasa si yo lo tengo? ¿Qué pasa si alguien en mi familia necesita una donación de sangre y no se puede? Sabemos que la seguridad transfusional, digamos que tener la posibilidad de transfundir a las personas es un punto clave dentro de la salud pública en cualquier parte. Entonces, eso refleja la importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, a continuación, ¿qué viene, Pau? Vamos, la siguiente. Ahí viene algo y me haces evocar algo muy importante, Dani, es que no queremos preocuparlos con esta presentación, ¿no? Ahora no es que todos sospechemos, tenemos un fenotipo poco común, estamos en problemas. Hay muchas personas en el mundo que podrían tener un fenotipo poco común y pueden tener una vida completamente normal, sin enfermedad, sin patologías. Lo que sucede es que cuando tenemos una transfusión, ahí entra en relevancia e importante mencionar que los bancos de sangre hacen todos los estudios para poder garantizar la mejor compatibilidad. Entonces, esto nos lleva a que podemos tener fenotipos poco comunes, pero podemos tener una vida normal a no ser que requiramos una transfusión o tengamos una condición clínica que amerite un manejo transfusional. Buenísimo. ¿Qué se viene dentro de esto? Nos devolvemos al anterior, Dani, es que Colombia ya también tiene una participación muy activa y esto representa un hito para el país, y es que ya estamos participando de eventos internacionales en la temática de fenotipos poco comunes. Esto nos pone en el radar de los programas internacionales, nos permite generar estrategias de cooperación para que esos países que ya han tenido un recorrido significativo, que han aprendido cómo hacerlo, cómo manejarlo, cómo llevar a buen puerto estos proyectos, nosotros podamos coger esas estrategias, esas lecciones aprendidas y traerlas al país. Por ello, esa cooperación internacional resulta ser clave y Colombia recientemente ha participado de estas reuniones en el marco de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Y lo siguiente que les voy a contar es justamente lo que viene, que son las perspectivas del proyecto. Como es un proyecto pionero, no solamente ese conocimiento que estamos adquiriendo de manera local va a ser suficiente. Por ello, uno de los puntos es poder realizar pasantías en bancos de referencia o programas que ya cuentan con estos programas para poder aprender de ellos, traer las experiencias exitosas, implementarlas y documentarlas en nuestro programa. La siguiente. Lo otro, de la otra forma en la que también aprendemos es a través de los eventos científicos. Estos eventos científicos son eventos en los cuales expertos de una temática ponen al servicio de la comunidad científica su conocimiento, y de ahí también se puede realizar relacionamiento estratégico para generar convenios, transferencia tecnológica y otras actividades que pueden ser relevantes para el proyecto de otros colegas que en otras partes del mundo ya han recorrido el camino que nosotros queremos recorrer. La siguiente. Y llegó el punto al que queríamos llegar, y es hablar de la criopreservación de unidades de glóbulos rojos. Esto es un piloto que estamos llevando a cabo en el ICVIS porque para garantizar que esa unidad que se criopreserva y después va a ser transfundida a un paciente es segura, debemos llevar a cabo una serie de validaciones, de controles de calidad, para poder decir, esta unidad que yo almacené por X cantidad de tiempo va a tener el efecto clínico que el paciente requiere. La siguiente. ¿Y por qué esto representa un hito, Dani? Tenemos acá una imagen donde podemos contrastar dos unidades. La de la izquierda es la unidad convencional de glóbulos rojos que ha salvado millones de vidas en todo el mundo, pero una pequeña limitación que tenemos, y les tengo ahí una flechita, es que esa unidad puede ser almacenada hasta máximo 42 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros con este proyecto queremos lograr ese objetivo de la segunda parte, que es contar con una unidad criopreservada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo meto esta unidad de la izquierda en un congelador, esa unidad se va a dañar, todos esos glóbulos rojos se van a romper, no podría transfundir a un paciente. Por ello, la validación de estos procesos de criopreservación son tan críticos, porque durante ese proceso de criopreservación vamos a poder almacenar esa sangre hasta por 10 años. Esa experiencia ya ha sido validada y probada en muchos países del mundo y lo que queremos es tenerla disponible en Colombia.
¿Para qué? Para que cuando tengamos una unidad de estas características la podamos almacenar, y si en dado caso un paciente requiere transfusión y no tenemos un donante que pueda realizar donación, nosotros descongelemos esta unidad, vuelva unas características óptimas de calidad y de seguridad, igual que la izquierda, podamos transfundir a este paciente y mejorar su condición clínica. Esto ya ha sido probado pues en otras partes del mundo, como les digo, y hay experiencias tan importantes como las de Francia, donde han logrado mantener unidades en almacenamiento hasta por más de 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que esto que vamos a lograr en el proyecto tiene un horizonte mucho más largo de esos 4 años en los cuales se va a ejecutar el proyecto, y por lo tanto estos productos van a estar disponibles por mucho tiempo, a pesar de que la ejecución del proyecto de regalías termine. En Colombia potencialmente tendríamos un inventario de esas características. Eso sería genial, poder tener, claro, no tendríamos disponibles al donante, digamos que tú identificas a un donante de 45 años, lo vas a tener disponible para siempre, o él en algún momento por X o Y motivo no va a poder donar. Entonces, imagino yo que si dona en este momento y se criopreserva esa unidad, pues no solo puede servir para él, puede servir para una persona que tenga sus mismas características. Es exactamente eso, porque a veces olvidamos, los donantes de sangre son personas. Claro. O sea, tienen una característica altruista que es muy importante, pero ese donante puede atravesar por un momento de salud difícil, en algún momento puede haber una condición que hace que él no pueda donar en este momento o que no pueda volver a donar, o simplemente tiene actividades que le permiten o que le impiden realizar la donación en el momento en el que el registro lo requiera. Y esa es la importancia de la criopreservación. Buenísimo, Pau. Chéverísimo. Por último, este es como un resumen de todo lo que queremos lograr en el proyecto. Es el programa de donantes únicos, que pretende implementar ese laboratorio de referencia para dar soluciones locales en el estudio de donantes y pacientes, crear documentos técnicos y científicos, además de publicaciones que permitan a otros evidenciar todo esto que hemos realizado en el marco del programa. Vamos a tener profesionales entrenados, que además esto va a contribuir a tener una disponibilidad de componentes sanguíneos para el momento que se requiera. Ese registro que tiene alcance nacional, porque a pesar de que es un proyecto que tiene localización en Bogotá, cualquier banco de sangre o servicio de transfusión que necesite transfundir a un paciente con estas características puede acudir al ICVIS, así como también podría acudir cualquier banco de sangre en el mundo que necesite un donante que no esté disponible de manera internacional y que lo tengamos nosotros en Colombia. Y por ello, uno de los aspectos más relevantes son esas redes de trabajo y cooperación internacional, porque este trabajo que estamos haciendo no es aislado para Bogotá y Colombia, sino potencialmente puede beneficiar a cualquier paciente alrededor del mundo. Increíble. Bueno, ya vamos como finalizando un poco esta parte específica en donde hablamos del proyecto de registro, que va a significar pues prácticamente un antes y un después en este tema específico en Colombia. Yo creo que una de las preguntas más frecuentes en la población en general es lo que tú nos contabas hace un momento. Yo cómo sé si lo tengo o no. Además, es recordarle un poco a la población que la prevalencia es muy baja. En realidad va a ser necesario en tanto que las pruebas resulten, o en que si en algún momento lo necesitas resulten, pero no necesita una acción de las personas, ¿verdad? No necesita que ellos se acerquen a decir, oye, ven, me haces una prueba de esto. O sea, es como para poder hacer esa aclaración un poco antes. Creo que esa aclaración es bien importante, Dani, por algo que les mencionaba. O sea, fenotipo poco común no es sinónimo de enfermedad o de problema. Es una situación que puede representar un reto en esas circunstancias que tú la mencionabas. El paciente requiere transfusión, o la otra situación es durante el embarazo o la gestación. ¿Qué es lo que sucede? Que en esos dos escenarios hay protocolos de seguimiento y de atención muy bien establecidos. Entonces no queremos que con el proyecto con esta presentación del proyecto se queden con la sensación de ahora todos tenemos que ir a correr a conocer qué grupo sanguíneo tenemos. Para la mayoría de nosotros saber si somos A, B, positivo o negativo es suficiente.
y no requeremos profundizar. Lo que sucede es que en determinados grupos de pacientes conocer ese detalle es importante. Y por ello, también cuando un paciente necesita ser transfundido, se hacen una serie de estudios en el laboratorio que permiten identificar cuál es la sangre más pertinente para él, y ahí es donde entramos los bancos de sangre, y ahí es donde entra el programa de donantes únicos cuando ese paciente tiene un fenotipo poco común. Chéverísimo. Bueno, por último les queríamos mostrar que precisamente por eso que nos mencionaba el doctor Camacho al inicio acerca de nuestra experiencia en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías, tenemos pues una calificación que nos destaca dentro de la ejecución del sistema. Actualmente contamos con 4 proyectos en ejecución con un excelente desempeño financiero que se puede evidenciar en esta gráfica, que es lo que nos permite valorar el desempeño en la ejecución de estos recursos del Sistema General de Regalías. ¿Esto qué quiere decir? Que el ICVIS está cumpliendo con ese propósito, no solamente de plantear proyectos, sino de ejecutarlos de manera eficiente. Perfecto, Pau, muchas gracias, gracias por esta aclaración. A continuación vamos a hablar de un nuevo proyecto en donde ya estamos hablando de terapias avanzadas. Entonces, te agradezco mucho por esta explicación. Creo que las personas quedan con una idea mucho más clara de qué significa ser un donante único. Muchas gracias, Dani. Y así continuamos en IDVIS Te Cuenta, rendición de cuentas del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Hoy, en este momento, me encuentro con los gerentes del proyecto Desarrollo de un programa de producción biofarmacéutica y medicina personalizada para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas de alto impacto en salud pública en Bogotá, región Bogotá. Estoy con el doctor Gustavo Salguero y con el doctor Raúl Gil. Quisiera empezar preguntándole al doctor Gustavo, ¿cuáles son los antecedentes de este proyecto? ¿De dónde nace la idea de esta necesidad que hay a nivel de salud pública en general y investigativa? Bueno, pues gracias. El proyecto pues surge de una iniciativa de hace ya bastantes años, yo creo que diríamos más de una década, cuando se quiso formar dentro de la Secretaría de Salud y en el que fue antiguo el Hemocentro, una unidad de terapia celular. Para hace 12 años y ahora con más razón, esta tecnología ha cobrado muchísima fuerza, ha sido pues ha representado un avance muy importante en las ciencias médicas y en la terapéutica médica, solo que realmente en los últimos 5 años el tema de las terapias avanzadas realmente ha despegado. Hasta hace 10 años era un tema muy experimental, sin embargo, como les decía, de 5 años para atrás ya existen medicamentos aprobados por las agencias sanitarias, lo que quiere decir que son medicamentos disponibles para los pacientes en diferentes lugares del mundo, más no Colombia. Además, pues digamos que todos estos desarrollos de estos nuevos medicamentos de terapia avanzada, que ya los explico en un minuto, pues requieren una tecnología y un conocimiento científico muy alto, o sea, unas altas capacidades también de desarrollos biotecnológicos, biofarmacéuticos, unos equipos pues de investigadores y de técnicos muy enfocados en todas estas tecnologías. Entonces, llegar a lograr tener estas tecnologías disponibles en Colombia requiere mucho esfuerzo, muchos años de construcción de estas capacidades científicas en el país, y justamente hace 12 años se iniciaron a construir y a emprender, digamos, toda esta plataforma de desarrollo de tecnología. Justamente se empezó con un proyecto de regalías financiado por el Sistema General de Regalías y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que para el 2012-2013 aprobó el primer proyecto de regalías en el sector salud para montar esta unidad de terapia celular junto con un banco de sangre cordón umbilical, que ya digamos se ha conocido mucho la historia de este proyecto. Pero particularmente con el tema de las terapias avanzadas, lo que se hizo fue crear un grupo de investigación y desarrollo que durante, digamos, esta década ya ha logrado pues tener las suficientes capacidades para generar nuevos medicamentos de terapia avanzada y también unas instalaciones muy potentes, unas de las mejores pues digamos de Latinoamérica, digamos que únicas en el país, para poder producir medicamentos para las personas, para los pacientes en el distrito y en la ciudad y en el país, digamos.
Después entonces siguieron otros proyectos también financiados con los fondos de regalías de ciencia y tecnología para implementar buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas clínicas, y pues este proyecto finalmente pues consolida muchas de esta trayectoria que se ha venido desarrollando en el instituto para ya empezar a dar respuestas con medicamentos específicos principalmente contra el cáncer y contra enfermedades autoinmunes. En cuanto a las terapias avanzadas, pues porque se preguntarán, bueno, las terapias avanzadas, ¿qué son? Son medicamentos que digamos que tienen una característica muy peculiar, y es que se tratan de medicamentos cuyo principio activo, es decir, la sustancia que produce el efecto farmacéutico terapéutico curativo, ese principio activo no es una molécula, no es un químico sintético como lo que estamos acostumbrados a tomar, no es tampoco pues una molécula producida bajo ciertas condiciones de cultivo celular. Es un medicamento que es vivo, o sea, es decir, el principio activo es la célula misma, o la célula, o un virus que puede transferir un material genético que podría eventualmente representar la terapia o la cura de un paciente. Entonces, son medicamentos, digamos, en ese sentido avanzados, en el sentido de que requieren un proceso de producción para mantener las células vivas, para poder modificar genéticamente estas células, para que estas células adquieran unas propiedades terapéuticas, por ejemplo, para pelear contra el cáncer, etc. Entonces son medicamentos muy específicos. Muchos de estos medicamentos son personalizados, es decir, no se pueden producir en una gran fábrica para muchas personas, sino que se manufacturan, se fabrican paciente a paciente. O sea, cada paciente se hace un producto terapéutico que le sirve a ese paciente. En ese sentido, es una medicina que tiende hacia su personalización. Entonces, pues digamos que estos tipos de tecnologías si bien no están disponibles en Colombia, son muy efectivas en el mundo, y por lo tanto es una responsabilidad y un compromiso por parte nuestra, que tenemos esas capacidades para desarrollar esas tecnologías aquí en Colombia. Y lo estamos haciendo. De ahí surge en sí la idea de desarrollar este proyecto, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta antes de avanzar. Imaginemos un ejemplo que le podamos dar a las personas puntual de un paciente que se beneficiaría de esta terapia, que actualmente no tiene tanto esa posibilidad. ¿Cómo sería un ejemplo? Raúl. Bueno, digamos que el proyecto incluye varios tipos de terapias, pero probablemente el producto estrella, por llamarlo de alguna forma, es la terapia con células CAR-T por diversas razones. Es además una terapia no solo que es una célula viva, sino que implica una modificación genética de esta célula para conferirle ciertas capacidades especiales. Y entonces este tipo de terapia está enfocada en pacientes con cáncer de la sangre, en especial pues leucemias y linfomas de unos específicos que se llaman de línea B. Okay. Pero que, por ejemplo, las leucemias son la causa de cáncer más frecuente en el paciente pediátrico, en los niños. Y aún en los adultos también es muy frecuente. Digamos, no es tan frecuente, pero es muy agresivo, y a veces no hay muy buenas opciones terapéuticas después de que se han pasado 1 o 2 ciclos de quimioterapia. Para muchos pacientes con linfoma, por ejemplo, linfoma no Hodgkin, esta es la situación. Y esta terapia alrededor del mundo, como Gustavo muy bien lo explicaba antes, hace 10 u 11 años pues apenas empezaron a desarrollar y eran experimentales en ese momento, pero ya no. O sea, eso también es importante dejarlo claro, que por ejemplo con la terapia CAR-T ya no queremos saber si funciona o no, es que está perfectamente demostrado, ya son productos aprobados por agencias regulatorias, pero que en Colombia no las tenemos disponibles, y hay muchos pacientes que se podrían beneficiar que actualmente fallecen simplemente porque no tienen una opción terapéutica. Y para estos pacientes con cánceres de la sangre va a ser un cambio muy importante. Comprendo. Entonces, en ese
orden de ideas, ¿cómo se desarrolla el proyecto? Ya hablemos directamente de cómo se ha venido desarrollando, cómo comenzó y en qué etapa va en este momento. Bueno, la parte de la formulación fue compleja. Bueno, estuvimos trabajando con Gustavo mucho tiempo, casi 2 años dedicados a la aprobación del proyecto. Finalmente pues se aprobó el año pasado y arrancó hacia mitad de año. Y bueno, digamos, el proyecto además tenía muchas complejidades porque, como te explicaba, por ejemplo, con la terapia CAR-T no hay antecedentes en el país y hay muchas cosas que hacíamos nosotros por primera vez. Entonces ha sido un reto importante el solo importar un equipo que utilizamos para la producción de la terapia de células CAR-T, por ejemplo. Fue un reto enorme que nos tomó casi 6 meses poder lograrlo. Ahora, pues bueno, estamos en la parte de la validación de estos productos y hay otro producto que son las células estromales mesenquimales, que seguro que Gustavo quiere contarles mucho más al respecto, porque vamos a lograr también un hito pues importante en poco tiempo con esta terapia. No sé si quiere. Buenísimo, sí, yo creo que estaría buenísimo contarle un poco a la población qué significa esta terapia con células estromales mesenquimales. Bueno, pues digamos que dentro de esos componentes del proyecto de producción de estos biofármacos, como nos decía Raúl, el primero pues es uno basado en los linfocitos para terapia contra el cáncer, y este otro producto es un producto que también hemos desarrollado en los últimos años, que ya está, digamos, en fase de ensayos clínicos. Justamente pues este año vamos a poder iniciar el ensayo clínico para aplicar esta célula estromal mesenquimal que, digamos, se formula en una inyección, y esa inyección, un ortopedista especialista en rodilla inyecta estas células en el compartimento de la rodilla, en la cápsula auricular de la rodilla, en pacientes que tienen o sufren problemas de osteoartritis de rodilla, que es una afectación que creo que tienen por lo menos el 20% de las personas adultas mayores de 40 años, en la que principalmente el cartílago auricular el cartílago articular de la rodilla se deteriora por las fuerzas mecánicas y sobre todo por el peso, etcétera. Este cartílago se deteriora y no tiene, digamos, medios de autorregenerarse, así que una forma en la que podría estas células ayudar es justamente ayudar al cartílago primero a disminuir la inflamación, porque esta degeneración del cartílago cursa también con una inflamación crónica, entonces siempre hay dolor, los pacientes se quejan del dolor, de que no pueden moverse, así que las células intentan disminuir esa inflamación y al mismo tiempo, digamos, proveer factores que permitan la regeneración articular. Bueno, este ensayo clínico va a ser un ensayo clínico que vamos a desarrollar con el Hospital San José Infantil, bajo la dirección del doctor Jorge Ortiz, que es un médico ortopedista de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y entonces allí con él vamos a probar este nuevo medicamento basado en mesenquimales. Ahora viene otro ensayo clínico también que está bajo aprobación del INVIMA. Este primero ya lo aprobó el INVIMA para uso en pacientes, lo cual es un hito realmente muy importante, porque digamos que es, digamos, de las pocas veces en el que ensayos clínicos que vienen de la academia o digamos, del sector académico y gubernamental en estos centros de investigación es la primera vez que el INVIMA aprueba este tipo de medicamentos, y porque el INVIMA aprueba principalmente medicamentos de la industria farmacéutica. Nosotros, pues digamos, una iniciativa pública, no comercial, no farmacéutica, estamos tratando de desarrollar esta tecnología. El INVIMA pues nos ha permitido, ha evaluado el ensayo clínico, las características de los productos que vamos a usar, y pues nos ha permitido usarlo en pacientes. Entonces, como les decía, viene otro ensayo clínico también con células estromal mesenquimal, esta vez infusión sistémica, es decir, se aplican intravenoso en pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped, que es como una afectación, un efecto secundario del trasplante de médula ósea,
porque el trasplante de médula ósea, en por lo menos el 30% de los pacientes, induce un rechazo inmunológico de este trasplante. Entonces, todos sabemos cuando uno le trasplantan algo de otra paciente, uno tiende a rechazar ese trasplante porque nuestro sistema inmune no lo reconoce como propio. Pues eso mismo pasa con el sistema inmune en el trasplante de médula ósea. Y estas células lo que hacen, y han demostrado también, digamos, mitigar mucho los efectos secundarios y sobre todo la gravedad de este rechazo. Este ensayo clínico lo vamos a empezar, entonces esperemos pues la aprobación del INVIMA, ojalá que sea este mismo año, y entonces es otro ensayo donde productos basados en células, desarrollados y fabricados aquí en el distrito, bajo este proyecto vamos a poder entonces producir muchas dosis para más pacientes, porque finalmente este proyecto ya ha pasado en una fase muy importante de investigación y desarrollo y ya estamos en una fase de producción, que es justamente el objetivo principal del proyecto. Comprendo, es decir, están en fase de producción. ¿Esta fase hasta cuándo va y qué fases continúan después de la fase de producción? ¿O digamos, cuál es la perspectiva del proyecto de aquí en adelante? Bueno, digamos que depende un poco del producto en cuanto a la parte de producción biofarmacéutica, quiero decir. No todas las terapias que estamos contemplando dentro del proyecto están, digamos, igual de desarrolladas. Entonces, las células estromales mesenquimales pues van mucho más adelante. El siguiente sería la parte de terapia con células CAR-T, en la que ya estamos, digamos, desarrollando toda la documentación requerida, la validación de la producción, los controles de calidad, para presentar, digamos, toda esa documentación al INVIMA y poder iniciar un ensayo clínico para empezar a administrar la terapia a los pacientes. Esperamos que eso ocurra, digamos, en lo que queda de año y que ojalá en el primer semestre del año que viene pudiésemos de pronto ya contar con la aprobación del INVIMA para iniciar ese ensayo clínico. Y hay otra terapia, digamos, que estamos contemplando al menos hacer la validación de la producción pues en grado clínico, o sea, como que sería un producto con capacidad de poder administrarlo a un paciente, que son los linfocitos infiltrantes de tumor, que es una terapia que se ha utilizado sobre todo para tumores sólidos. Si antes, digamos, con la terapia de células CAR-T hablábamos de cánceres de la sangre, en este caso iríamos a otro tipo de cánceres, pues yo qué sé, entre ellos podemos, digamos, con lo que inicialmente hemos explorado y que tendría pues mayor uso inicialmente sería el melanoma avanzado y el cáncer de mama probablemente. Pero bueno, digamos, hay otras posibilidades terapéuticas para las cuales también sería aplicable. Con ese producto, en cambio, pues el desarrollo tal vez va a tomar un poco más de tiempo, además porque también nos hemos concentrado mucho en estos otros, pero digamos que se está abriendo también una muy buena perspectiva para desarrollar ese producto no sé, tal vez en un año, lograr la parte de validar la producción y eventualmente entonces ir al INVIMA. Bien, hablemos un poco a nivel presupuestal. Estos recursos que llegan a través del Sistema General de Regalías, ¿qué significan para el proyecto? ¿Cómo se ve reflejado estos recursos en lo que se ve en el día a día de lo que se está investigando a diario? ¿Tú quieres? Pues sí, bueno, digamos que yo podría decirles, por ejemplo, que la producción de lotes de células CAR-T es muy costosa. De hecho, el producto comercial vale más o menos $500,000 en Estados Unidos. De pronto un poco menos, pero igual es muy costoso. Y la producción puede que esté en el orden por lo menos del $250,000, $250,000 en Estados Unidos. Nosotros con este proyecto lo que queremos, que de pronto es algo que le pone un poco más de mérito al proyecto, es que como hemos desarrollado la tecnología aquí
la hemos, digamos, de cierto modo colombianizado, tropicalizado, hemos adaptado, digamos, a las condiciones colombianas el desarrollo de estos productos terapéuticos, pues esta producción puede ser mucho menor en costo. Y justamente estos recursos que nos entrega el Fondo de Regalías nos permite hacer el escalamiento productivo con el ánimo de disminuir todavía más los costos, de tal suerte que un producto pueda valer no más de 70.000, $100.000 por mucho. E incluso podríamos estar pensando en disminuir un poco más esa cifra, o sea que pasar de $500.000 a 100.000 o menos digamos, es una ganancia para el sistema de salud y sobre todo para disminuir la brecha de acceso de estos productos aquí en nuestro país, porque eventualmente esto podría reembolsarse por el sistema de salud, ya que estamos ofreciéndole a los pacientes casi que una curación, porque en algunos de estos casos estos pacientes se están curando, ¿no? Entonces, pacientes que ya no tenían opción terapéutica ahora tienen una opción de vida mucho, mucho mayor. Entonces, el proyecto brinda ese apalancamiento financiero que se requiere para terminar esa última fase de desarrollo de un producto que eventualmente puede salir al sistema de salud. Eso es una cosa. Y la otra, pues nos fortalece todavía más en cuanto a capacidad técnica y capacidad tecnológica, sobre todo en el instituto, porque podemos adquirir instrumentos, máquinas de última generación y podemos mantener, digamos, todo el personal que está, digamos, involucrado en las fases de producción, de control de calidad, aseguramiento, que son finalmente las personas que están allí en este proyecto. Y tenemos incluso la posibilidad de seguir desarrollando nuevas cosas con otros investigadores que también se financian y que son como el back-end, pues, del desarrollo de productos, porque a medida que desarrollamos unos que llevamos hacia clínica, estamos pensando en nuevos proyectos que a futuro podrían también representar un desarrollo de una nueva tecnología innovadora para el país y para Latinoamérica y para el mundo. Entonces, son muy importantes los recursos. Yo quería subrayar un poco esto que dice Gustavo, porque me parece muy importante. Digamos que el instituto antes del proyecto pues contaba con una infraestructura muy importante, además sin la que nada de esto sería realidad. Y pues hay unos antecedentes y unos esfuerzos previos fundamentales, además del personal que se tiene altamente capacitado, o sea, el solo hecho de desarrollar las pruebas de control de calidad y asegurar que se está haciendo correctamente implica un grupo de gente muy capacitada, pero digamos que sin los recursos del proyecto echar a andar este tipo de cosas complejas y costosas no es nada sencillo. Quiero decir, o sea, en el país hay de pronto otros centros oncológicos con músculo financiero, pero nunca nadie se había atrevido a hacer algo así. Bueno, además por diversas razones, no solo el dinero, pero quiero decir que nosotros teníamos las condiciones, la gente, pero entonces nos hacía falta un poco la financiación y definitivamente pues lograr la aprobación del proyecto fue fundamental para echarlo pues a andar y que sea una realidad. Sí, al final tiene mucho que ver con lo que nos comentaba el doctor Camacho al inicio, y es darle la capacidad a Colombia de poder tener desde nuestro mismo país las posibilidades, ¿no? Y poder hacer estos desarrollos que, si bien ya ha habido como un background por parte de otros países que ya están haciendo muchos desarrollos, pues ver que en Colombia también se está haciendo este tipo de investigaciones que al final van a favorecer a personas que necesitan estos productos, como tal vez a veces como última alternativa en algunos casos, y en algunos casos para mejorar su vida, digamos que implica también una curación, ¿no? Que implica pues un bienestar para la población. No sé si queremos agregar algo más antes de finalizar esta sección y vamos a la sección de preguntas o... Pues digamos que el proyecto contempla, como el proyecto de todas maneras era ambicioso, nosotros abordamos con dos componentes el tema de producción de nuevas medicinas personalizadas.
para el distrito en temas de enfermedades autoinmunes digamos, en el contexto del cáncer. Así que pues una buena parte del proyecto es justamente apalancar toda la capacidad y, digamos, repotenciarla para hacia una fase de producción de estos medicamentos, pero también digamos que incorporamos una fase del proyecto más a nivel de investigación translacional, y dentro de esa fase está la generación de un laboratorio de genómica para incorporarlo, digamos, dentro de la parte diagnóstica y preventiva, predictiva de estas enfermedades. Entonces, estamos abordando el tema clínico desde dos frentes, uno terapéutico y uno más de diagnóstico y de predicción. Entonces, no sé si Raúl pues quieras expandir un poco sobre esta otra parte, otro componente del proyecto. Es cierto, lo había olvidado mencionarlo y es parte fundamental porque además es el otro componente grande que tiene el proyecto del servicio de medicina personalizada y como muy bien lo dice Gustavo, es, digamos, un servicio, digamos, en el que vamos a empezar a hacer como investigación, pero muy translacional, dirigido hacia la clínica, hacia los pacientes, y que permitan, por ejemplo, empezar a hacer diagnóstico precoz de la enfermedad. Todos sabemos que, bueno, digamos que la terapéutica del cáncer ha mejorado sustancialmente en las últimas 2 décadas, pero definitivamente aún tenemos un problema muy grave, y es que hay muchos pacientes que cuando los diagnosticamos ya es muy tarde, ya hay pocas opciones terapéuticas que ofrecerles. Entonces, es fundamental poder mejorar eso, y este laboratorio, este área, este servicio de medicina personalizada, por ejemplo, nos va a permitir avanzar muchísimo en este tipo de tecnologías que también van a ser muy innovadoras en el país. Perfecto, muchas gracias, doctor Raúl, doctor Gustavo. Así finalizamos la exposición de cómo estamos avanzando con los proyectos, con la gestión de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. A continuación vamos con la sesión de preguntas. No olviden dejarnos en la caja de comentarios sus preguntas. Algunas de ellas serán respondidas de inmediato, otras las podremos responder pues nosotros mismos a continuación. Entonces, muchas gracias y ya continuamos. A continuación vamos con la sección de preguntas de la comunidad. Vamos a aclarar todos aquellos temas que quedaron pendientes por definir dentro de lo que hemos expuesto en los diferentes proyectos que se están financiando a través del Sistema General de Regalías. Así que quédate con nosotros en ITVISTE Cuenta y vamos a hacer este proceso que es de cercanía con nuestra comunidad, explicando todo aquello que no haya quedado claro. Igual, si sigues teniendo algunas preguntas, por favor déjala en la caja de comentarios y nosotros con gusto estaremos pendientes. Además, estamos presentes en otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, donde también puedes acercarnos tus preguntas cuando desees. Puedes escribirnos por interno y también puedes taguearnos en aquello que desees saber sobre nuestros proyectos y todo lo que estamos brindando a la comunidad desde la investigación científica. Estamos en nuestra sesión de preguntas y vamos a comenzar hablando con la doctora Astrid respecto a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la importancia real que tiene este dinero, estos recursos que están ingresando para que pueda funcionar este proyecto? Es decir, ¿qué significa en la práctica el ingreso de estos recursos? Bueno, estos recursos del Sistema General de Regalías pues son supremamente fundamentales para poder desarrollar las capacidades técnicas de personal y demás que tiene de por sí ya el instituto. Es importante porque cuando tú vas a desarrollar, como en este caso, un proyecto de investigación con una nueva necesidad terapéutica a partir de los tejidos que ya tenemos en el banco, pues uno debe contar con un recurso para adquirir nuevos equipos, el personal calificado para realizar este tipo de desarrollos,
ellos, entonces pues es fundamental, porque sin ello no podríamos realizarlo y sin ello al final no habría un producto que va a beneficiar a la población, que es lo más importante. Vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren un implante como el que vamos a comentar, que es al final el producto de nuestro proyecto. Entonces es, pues, por supuesto, supremamente fundamental y es bien importante poder tener acceso a ellos para desarrollar este tipo de productos para la población. Total, yo siento que es importante, digamos que dentro de lo que se cuestiona el público es, imaginemos el caso de un paciente. ¿Cómo sería la historia de ese paciente si tuviera acceso a este desarrollo? Normalmente los pacientes que sufren, como lo comenté al inicio, de artrosis, son pacientes que han tenido un deterioro de los cartílagos en sus articulaciones y eso los lleva a sufrir dolor, deterioro, es incapacitante y demás. El producto que nosotros al final queremos ofertar o llevar a la población es un injerto, el injerto fresco, que permita que esas células que están viables para hacer precisamente toda la regeneración de cartílago se puedan conservar a lo largo del tiempo. Es decir, hoy hay intervenciones como lo que comenté de prótesis u otros, pero el éxito y la calidad de vida posterior no es la mejor como si se hace con precisamente un aloinjerto biológico, como es un tejido precisamente obtenido de cadáver, que se da pues bajo todas las condiciones de calidad que ya mostramos en nuestro banco, pero que adicional vamos a desarrollar esa metodología para que se conserve la viabilidad de los condrocitos cuando ya se haga precisamente el injerto y se coloque en este paciente. ¿Qué va a ser importante? Número uno, pues va a mejorar su calidad de vida y número dos, va a ser una terapia que va a ser asequible a la población, ya que estas terapias hoy en día existen fuera del país, por ejemplo en Estados Unidos, pero que pueden costar incluso hasta 5 veces más del valor que pretendemos nosotros tener al final y precisamente que pueda ser asequible a la población en general. Buenísimo, entonces al final de la historia de este paciente que recibe este producto biotecnológico, lo que va a sentir es como si no hubiera tenido pues va a sentir, por supuesto, o es una mejora, alivio, es un alivio, pero no digamos que no al 100%. Un alivio porque, pues, por supuesto, va precisamente el implante de toda la pieza osteocondral y lo que esperamos es que a futuro, pues, por supuesto, sea a través del tiempo y no hayan reintervenciones tan complejas como hoy en día sucede con las otras alternativas. Pero esa es la ventaja, es como al ser biológico, se se mantienen las células que mantienen ese tejido vivo. Entonces eso hace que la persona pueda hacer, pues, nuevamente su funcionalidad no se vea afectada. Bueno, estas son las preguntas. En cuanto al proyecto BEPIN 016, continuaremos con los demás proyectos. Muchas gracias. Continuamos con la sesión de preguntas, esta vez con los gerentes del proyecto BEPIN 015. Y bueno, quisiera preguntar principalmente, doctor Raúl, ¿de dónde vienen las células de estos medicamentos? ¿Cuál es la materia prima que permite estos medicamentos ser posibles? Vale, entonces, dependiendo un poco del producto de la terapia, puede variar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las células estromales mesenquimales, tenemos donantes. Nosotros, digamos, son células que se pueden obtener de diferentes tejidos del cuerpo. Nosotros utilizamos la gelatina de Wharton de los cordones umbilicales. Entonces, pues digamos, nuestros donantes son pues maternas que están dando a luz y de allí obtenemos este producto. En el caso de los productos dirigidos contra para terapia con el cáncer, tanto las células CAR-T como los linfocitos infiltrantes de tumor son terapias personalizadas en las que el propio paciente da sus células para generar o manufacturar el producto. En el caso de las células CAR-T, pues se hace una féresis, es obtener unas células mediante un procedimiento, células de la sangre, nosotros las traemos al laboratorio, hacemos pues como la modificación, o sea, le conferimos la capacidad a esas células de las defensas, la capacidad de reconocer las células tumorales y se le volverían a infundir al paciente. Los linfocitos infiltrantes de tumor se obtienen de un fragmento de tumor del paciente también. Entonces son terapias manufacturadas
para cada paciente, Para el paciente. de forma específica. Con los CAR, pues digamos, los CAR-T se están desarrollando otras posibilidades que sean también de un donante que, digamos, facilitarían la manufactura, pero de momento lo que se hace, lo que estamos haciendo nosotros y lo que se hace en todo el mundo son productos pues personalizados para cada paciente. En todo caso, decir ahora que, por ejemplo, para la validación de los productos, de la manufactura de las células CAR-T, no obtenemos las células, digamos, de un paciente, sino que en este caso utilizamos donantes sanos, y es lo que ya estamos haciendo. O sea, algunas personas que hemos captado bueno, una campaña que hicimos en redes, y que de forma totalmente altruista han querido colaborar con nuestro proyecto, ya han venido 2 donantes y pues ellas nos han donado sus células, que le hemos hecho pues una leucoaféresis, y con ese producto es que hemos hecho pues la manufactura de estos productos de validación, y es lo que seguiremos haciendo con unos 3 productos o 4 más, pero pues ya cuando vayamos al ensayo clínico con los pacientes van a ser las células del propio paciente. Comprendo, es decir, cuando el doctor Raúl nos cuenta, la donación por aféresis es muy similar a una donación de sangre, ¿no? Para que las personas tengan un poco el contexto de cómo se hace esa donación. Y resumiendo un poco lo que nos cuenta es, mientras vamos generando el paso por paso, vamos con pacientes sanos, identificando cómo es ese proceso, y ya en el momento en que es un paciente son sus propias células tomadas de su misma sangre, porque es un tratamiento personalizado, digamos que esa es la perspectiva de lo que se realizaría. En el caso, sí, de las células CAR-T. De las células CAR-T. Sí, así es. Chéverísimo. Última pregunta así rápida, ¿qué es la gelatina de Wharton del cordón umbilical? Es como el componente, digamos, estromal, o sea, en el cordón van los vasos, es lo importante, ¿no? Un par de arterias y una vena. Y entonces hay un tejido que recubre los vasos y está como alrededor, digamos, protegiéndole y dándole estructura al cordón. Okay. Es este tejido de donde se obtienen las células. Sí, bueno, Wharton fue quien lo describió. Okay. Y es, bueno, como es un tejido así como gelatinoso, pues bueno, se llama... De ahí viene gelatina de Wharton. Así desde es. ahí, ok. Está llena después de estas células que pues más adelante pueden significar estos desarrollos. Doctor Gustavo, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la perspectiva? Ya por primera vez en Colombia estamos generando nuestros propios desarrollos de terapias avanzadas, terapia celular. Esto es algo que marca un antes y un después. ¿Qué sigue después de esto? Pues digamos que para ponerlos a todos ustedes en contexto de la dimensión que tiene este desarrollo, este hito, digamos, médico en Colombia, si nosotros, el día en que nosotros llegamos, digamos, en compañía con los hematoncólogos, con los oncólogos que trabajan y tienen estos pacientes con cáncer de la sangre, y ellos lleguen a poner un producto nuestro, o un producto desarrollado y elaborado aquí en el Instituto de Biotecnología, es casi comparable a como el primer trasplante de médula ósea o el primer trasplante de riñón o el primer trasplante de hígado que se realizó en la historia en el país. Es decir, este hito es un hito muy importante para la medicina en Colombia, y por eso primero, digamos que el crédito no es solamente para nosotros que desarrollamos el proyecto, sino también el crédito para los médicos. Y por eso entonces lo primero que quería decir era que siendo este un hito tan importante para la historia de la medicina, hacerlo por primera vez va a ser muy complicado y va a ser muy difícil, y digamos que nos va a poner a todos en un escenario de muchos retos, sobre todo desde el punto de vista médico, científico y también de coordinación, y de aunar muchos esfuerzos. Digamos que esto requiere mucha logística y mucha coordinación entre la parte nuestra, que es el producto, y la parte médica, que es la que cuida al paciente. Entonces, esperemos primero que eso suceda, pero si eso llega a suceder, lo siguiente que tengo que decirles es que, por lo menos en Latinoamérica, solamente Brasil ha hecho infusiones de CAR-T desarrolladas por el mismo país. Brasil también tiene
digamos, dentro de su sistema sanitario la posibilidad de infundir la droga que ya se pone en Estados Unidos y en Europa, que son varias, son 6 o 7 diferentes empresas farmacéuticas, pero Brasil también ha hecho infusiones de desarrollos propios, hechos en casa. De resto, nadie más en Latinoamérica lo ha hecho. Si lo hacemos nosotros en el curso de los próximos 6 meses, es posible que nosotros seamos los segundos en Latinoamérica. Pero es posible que no, es posible que también México ha emprendido también digamos, una carrera para empezar a hacer CAR-Ts. Estos CAR-Ts que va a hacer México no son propios de México, es una empresa alemana. Lo mismo Chile también está desarrollando una empresa, digamos el CAR que se está desarrollando en Chile es una empresa alemana también. Nosotros tenemos 2 brazos, uno que viene de un producto que se desarrolla en Barcelona, en España, que ya ha sido también aprobado por la Agencia Sanitaria Española y por otras agencias regulatorias en Europa, y ya tiene un avance muy importante, y lo que ellos nos han permitido hacer a través de una colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona es implementar esa tecnología aquí en Colombia, pero en paralelo nosotros también estamos desarrollando nuestro propio producto. Entonces, eso nos pone a nosotros pues, digamos, un nivel, en una delantera interesante a nivel de latinoamericano, porque podemos demostrar la capacidad de producirlo, no solo digamos, productos que ya se han validado externamente, sino también productos propios. Así que lo que se viene es eso, es validar el producto que ya está, o sea, aplicar el producto que ya ha sido aprobado en Barcelona, y validar el propio nuestro o los propios que vengan, porque la idea es que nosotros queremos desarrollar muchos otros productos. Y otro hito importante es que más allá de, por ejemplo, por el tema de CAR-T, es que digamos que cada producto tiene una esfera, digamos, una dimensión, una constelación bien interesante, pero es muy, digamos, cada uno tiene su reto. Las células terminales mesenquimales tienen sus propios retos, y los linfocitos infiltrantes también, y todos, digamos, tienen sus especificidades, sus beneficios y sus desventajas. Pero en el caso del CAR-T, el problema es que el CAR-T requiere una modificación génica, y entonces esa modificación génica hace que el producto no sea tan sencillo para entender y sobre todo para autorizar su uso en los pacientes. Entonces esto también va a demandar de la Agencia Sanitaria, del INVIMA y del Ministerio de Salud una atención especial para estos tipos de productos que son basados en modificación génica, en modificación genética de las células, y el impacto que esa modificación genética podría tener en el paciente, porque nuestras agencias sanitarias todavía no están listas para eso, ¿sí? O sea, digamos que hay gente muy técnica, muy especializada que conoce y sabe de qué se trata, pero a la hora de abordar un proyecto de estos, por primera vez también van a tener, digamos, sus temores y sus prevenciones, lo cual es perfectamente comprensible. Entonces también para la agencia sanitaria va a ser un hito muy importante tener que abordar este proyecto, abordar, digamos, los riesgos y los beneficios que tienen estas terapias. Claramente el riesgo-beneficio ya está bastante bien dilucidado con las experiencias a nivel internacional. Ya más de por lo menos 50.000 pacientes ya se han aplicado en los últimos 7, 8 años CAR-Ts en el mundo, o sea que no es una terapia nueva, como les decíamos, no es tan experimental, es una terapia que incluso el producto que vamos a usar es un producto que ya se ha puesto por lo menos en unos 300, 400 pacientes en España y en Europa. Entonces hay mucha data que soporta la seguridad de este producto. Sin embargo, el INVIMA va a tener que revisar esa información y tomar decisiones al respecto de cómo nosotros la fabricamos y cómo nuestros pacientes aquí en Colombia van a estar protegidos. Entonces, lo que se viene es una cantidad digamos a corto plazo, es una cantidad de desafíos y retos para muchas entidades y para muchas partes, tanto yo creo que la parte de producción ya la estamos sacando adelante y lo vamos a hacer muy rápido en este año incluso, pero viene el desafío en la parte clínica, cómo atender a estos pacientes, porque no se ha hecho esta terapia en Colombia en la historia, por primera vez se va a hacer, y los médicos que van a hacer esas aplicaciones tienen que estar preparados, y por otro lado a la agencia sanitaria se le viene también un tema muy complejo de cómo aprobar esta tecnología para uso en investigación clínica y eventualmente cómo esto se incorporaría al sistema de salud. Entonces, pues vienen muchos retos a corto plazo. A mediano plazo, pues productos que nosotros estamos ya desarrollando y que en 5, 6, 7 años pueden dar a luz. Y viene también pues una fuerte, no dominancia, pero sí una fuerte influencia a nivel latinoamericano de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, pues el futuro es brillante, pero es muy retador.
Buenísimo. Esperamos que podamos seguir comunicándole a la población, contándoles cómo va el proyecto, qué se ha logrado, cómo se sigue desarrollando, y para eso estaremos en estos espacios de unión con nuestra comunidad ITBIS. Doctor Gustavo, doctor Raúl, muchas gracias. Así finalizamos ITBIS Te Cuenta, este espacio de rendición de cuentas, segundo espacio del año 2024, en donde le contamos a nuestra comunidad acerca de estos 3 proyectos especiales de gestión de recursos del Sistema General de Regalías que estamos haciendo desde nuestro instituto para nuestra ciudad y, por supuesto, para la región y el país. Si tienes cualquier otra pregunta, si deseas saber mucho más, síguenos en redes sociales. Nos vemos a través de nuestros canales de Instagram, Facebook, Twitter, aquí mismo en el canal de YouTube, en donde podemos contestar todas las preguntas que tú desees, los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas, qué opinas de estos proyectos, de todo lo que prometen para el desarrollo científico y tecnológico dentro de nuestra ciudad y el país.